La poeta puertorriqueña Claudia Becerra estuvo de paso por Lima para presentar la reedición de su primer poemario, Versión del Viaje, publicado por Alastor Editores aquí en Lima. Se trata de un poemario que tiene como temas los viajes, la migración, el mar y la isla como punto de referencia. Justamente sobre este poemario conversé con Claudia y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles que nos pueden seguir en Instagram buscándonos como Letra Capital Oficial. Y si quieren ver esta y otras entrevistas, las pueden buscar en mi canal de YouTube buscándome como Carlos M. Sotomayor. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Claudia Becerra aquí en Letra Capital. Hola Claudia, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por este momento que nos das para conversar sobre tu nuevo poemario que es Versión del Viaje, que ha sido publicado aquí en Lima por Alastor Editores, con una muy bonita edición además. Muchas gracias a ti por la invitación. Bueno, yo quisiera empezar esta conversación con una curiosidad mía que es casi una obsesión, ¿ya? Que es desentrañar el origen de un libro, en este caso de un libro de poesía, ¿no? Entonces yo quería un poco preguntarte por qué, porque digamos cuando uno lee el libro, eh, pues que uno rápidamente entiende que hay digamos que los poemas forman un conjunto, Claro. ¿no? Que no simplemente una aglomeración de poemas sueltos. Lo que me iba a preguntarte si tú tenías en mente esta idea de los viajes, de la migración, del mar, previamente a la escritura de los poemas, o de repente fuiste escribiendo los poemas y te diste cuenta que en realidad todos iban hablando de lo mismo casi, ¿no? Y que podían formar Claro. un conjunto. ¿Cómo fue? Pues más la segunda, ¿no? No tenía un concepto tan claro. También siempre me gusta mencionar que este fue el primer poemario que publiqué, ¿no? Así que hay un impulso también de probarme como poeta, de probarme a mí misma, que podía escribir un buen poema, que tenía un manejo del lenguaje y sobre todo que tenía una voz que sonaba diferenciada, singular, ¿no? Así que se escribió a partir de mucho tanteo y de hecho tomó unos 3 años terminar el libro, ¿no? Y diría que la segunda parte fue la que comencé escribiendo, ¿no? Que es una parte un poco más conceptual, en la que estaba pensando en el mar, en la isla, pero desde un lugar un poco quizás más teórico, más filosófico. Y no es hasta que viajo a Cuba, más o menos en el 2015, 16 por ahí, que empiezo a escribir la primera parte del libro, que se titula Versión del Viaje, y es ahí que me doy cuenta, aquí hay algo, aquí hay una voz, hay un tema, hay un hilo conductor, y una vez lo identifico, entonces puedo escribir poemas a partir de ese impulso, ¿no? Así que los primeros poemas eran bastante tentativos, ¿no? Explorativos, y ya una vez llegué a la primera parte, que se escribió en Cuba, y fue un proceso bien, bien especial realmente, me di cuenta, ok, aquí hay un libro. Y fue en Cuba donde me vino el título, ¿no? Versión del Viaje, que aparece entonces en uno de los versos. Al principio yo pensaba que se iba a titular Ínsulas de Invisible, como la segunda parte, pero después me di cuenta y me gustaba más la idea de que todo fuera girar alrededor del mar y de la idea del viaje, ¿no? Claro, cuando leía pensaba, claro, en el viaje, en el migrar. Muy importante ¿no? también. Que creo que es y todo lo que conlleva el migrar, ¿no? Las reflexiones que hace el yo poético respecto al desplazamiento. Claro, y ¿no? también pensar que lo escribí justo cuando me estaba yendo de Puerto Rico por primera vez. Algo que yo considero bastante fundamental en mi experiencia personal, sentimental, ¿no? Es el hecho de que nací en una isla y realmente no salí de Puerto Rico hasta mis 20, 21 años, ¿no? Así que tuve una niñez y una adolescencia muy fija, sedentaria, y una vez pues decido hacer el doctorado, pues empiezo a cuestionarme mucho sobre, bueno, qué es una isla, qué es el mar, sobre todo conociendo a personas que no vienen del mismo lugar que yo, pues también pensar qué tipo de literatura y qué tipo de imágenes pueden nacer de este espacio insular particular, que no necesariamente quizás comparte un continente mucho más grande, ¿no?
Así que la idea del viaje viene también con mi propio viaje, emprendiéndolo fuera de Puerto Rico y abriéndome a más experiencia. Ujú. Claro, y esta idea digamos, también de la incertidumbre del viaje, ¿no? Es decir, y del viaje como experiencia de aprendizaje, ¿no? Porque todo eso me remonta simplemente incluso al primer poema, ¿no? Sí. Cuando habla de no aprendiste la lección de la cumbre y del leve hundir de la proa entre oleajes, ¿no? Y el final de ese poema que me hizo mucha resonancia, ¿no? Presientes que no impedirías el naufragio a pesar de todo, ¿no? Claro, hay como casi un placer en la deriva, ¿no? Y verdad, algo de estos poemas que uno nunca sabe si la voz lírica está yendo, viniendo, realmente se siente a la intemperie, y por otro lado hay un impulso por encontrar algo, pero quizás no, ¿no? También hay como un deseo de no encontrar nada y quizás naufragar en ese proyecto. Y también menciona que yo estaba leyendo mucho los diarios de a bordo de Colón, ¿no? Por eso es que esta primera parte tiene, Claro. es como una especie de diario, ¿no? Están numerados y cada día es como una nueva exploración en ese viaje a la intemperie en alta mar, ¿no? Y un poco explorando los miedos y las ansiedades y los deseos que pueden surgir en ese espacio sin orillas, a la intemperie del mar abierto. Claro. Justamente la otra presencia importante mientras leí el libro era la sensación del mar, ¿no? Y el mar abierto, y el mar que te contiene, ¿no? De alguna manera también. Y también, ¿verdad? Un mar que no es necesariamente benévolo, ¿no? Muchas personas pues piensan que la isla es un espacio paradisiaco, el mar, este espacio bellísimo, contemplativo, mitológico incluso, ¿no? Pero creo que para cualquier persona del Caribe el mar también es límite, tumba, y siempre recuerdo a un escritor cubano, Virgilio Piñera, que tiene un poema muy famoso que dice: la maldita circunstancia del mar por todas partes, ¿no? Justo te iba a decir eso, también en el caso de las islas tiene esa sensación de opresión, Exactamente, ¿no? porque no hay salida, no hay escape, ¿no? Entonces me gusta jugar con esas dos valoraciones del mar, ¿no? Tanto como posibilidad, pero también como un espacio inevitablemente que las personas usan para irse en esas emigraciones a veces forzadas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que es un mar que no siempre es bueno, a veces puede ser terrorífico por lo sublime, ese espacio abierto, sin límites, sin contenedor, ¿no? Sí, yo no, para serte sincero, yo no conozco ningún país, ninguna isla, digamos, ¿no? Pero aquí en Lima, en el Perú, en Lima, en el Callao, para ser más exactos, hay un sitio que se llama La Punta, ¿ya? Y es efectivamente una especie de tierra que termina en punta. Y entonces tú sigues caminando y llega un momento en que ves mar por aquí, mar por acá, mar por allá. Y es impresionante, me imagino, sí, es ¿no? muy angustiante. Bueno, para mí por lo menos resultó angustiante. Y ustedes tienen un mar muy particular porque es más gris, ¿no? Es más sombrío. Siempre recuerdo Puerto Supe de Blanca Varela, ¿no? Y cuando vine aquí, una de las primeras cosas que hice fue pues preguntar por el mar, ¿no? Cómo se ve, cómo ustedes lo experimentan, cuán importante es quizás para sus artistas, escritores, porque es un lugar tan rico para la imaginación, ¿no? Sí, aunque hay toda una discusión respecto, pero ya es salirse un poco del tema. Porque algunos dicen que no, que los peruanos, los limeños, perdón, vivimos un poco como de espaldas al mar. Quizás porque está después de un acantilado, digamos, ¿no? Como que hay una separación. Bueno, pero en fin, eso sería otra discusión. Pero no, yo he disfrutado muchísimo el libro por esa sensación del mar abierto, de la opresión, ¿no? Y de hecho, solo un detallito anecdótico, cuando llegué a Lima ahora en el taxi estaba pensando cómo todos de alguna manera siempre vamos al mar, o sea, las personas estaban pues jangueando, pasando su tiempo en amigos, cervecita, ¿no? Frente al mar, o sea que también es un espacio como en Cuba, en Puerto Rico, que la gente pues va, se sienta, es gratis, ¿no? Así que es un espacio casi de reunión, el malecón, ¿no? Sí, es verdad. Me gustaba pensar en la costa de ustedes también como una especie de malecón al que iban a pasar el rato, digamos. Sí. De hecho, hay muchas actividades que se hacen ahí. Es verdad. Bueno, otra cosa que me daba curiosidad cuando leí el libro es la división en tres partes. Más o menos me has contado que fueron escritas, por lo que entiendo, por la segunda parte en otro momento diferente. Es decir que, digamos, no fue que lo dividiste extendiendo todo, sino que fuiste desarmando cada parte. Exactamente. Sí, diría que la segunda parte
digamos, fue la primera vez que realmente me estaba enfrentando a ese hecho, puedo ser poeta, ¿no? Hay un lenguaje aquí. Así que ahí siento que va a haber como muchas interrogaciones sobre la mirada, sobre la capacidad del lenguaje de capturar la realidad o incluso representarla, ¿no? Y después en la primera parte, entonces ese viaje, ese yo poético lanzándose a este viaje hacia quién sabe dónde, ¿no? Y la última parte yo diría que es la más lúdica, y esa sí la escribí ya pensando como que esta va a ser la última parte del libro, y creo que son distintas aproximaciones al mar, ¿no? Por eso también se titula otra vez El mar. Los títulos son robados ya sea de músicos, Joan Manuel Serrat, o de poetas y escritores, ¿no? Como To the Lighthouse de Virginia Woolf. Y son poemas un poco más extensos. Hay incluso un soneto, ¿no? Que juega con otro poeta puertorriqueño, Francisco Matos Paoli. Así que hay varios guiños ahí y mucha referencialidad, ¿no? Que la hago implícita, ¿no? No son cosas que realmente digo, esto está aquí. Es como para distintos tipos de lectores, lo que puedas encontrar ahí lo encontraste, y si no, pues lo leerás de otra manera. Pero suelen ser un poco más narrativos o incluso más juguetones con el lenguaje, tratando de dialogar, como por ejemplo con Francisco Matos Paoli, que lo que me interesaba ahí es un soneto muy raro, ¿no? Con palabras bastante de domingo, pero son palabras de él, ¿no? Yo hice una especie de glosario del mar de este poeta, y lo que me llamaba la atención es que muchas de las palabras que yo pensaba que eran inventadas, porque nunca la había escuchado en mi vida, estaban en el diccionario, y las que yo juraba que, claro que esta palabra existe, ¿cómo no va a existir? No estaba. Entonces ese acercamiento al lenguaje me alucinó tanto que decidí de alguna manera recoger ese vocabulario tan enrarecido y tan específico del mar y hacer mi propio poema, ¿no? Así que es casi un collage a partir de otro escritor, así que es más juguetón. Ah, excelente. Y bueno, también no quería dejar de preguntarte sobre tu otro libro, que entiendo que es posterior a este en escritura, ¿no? Porque este apareció en el 2018, digamos, esta es la edición peruana, pero el libro ya había aparecido antes. Y luego publicas otro libro titulado Sirenas, lo que me hace nuevamente pensar lo importante que es, digamos, el tema del mar. Definitivo. Reaparece, ¿no? Es una obsesión que creo que yo misma no me puedo distanciar de ella, ¿no? Pero Sirenas es bastante distinto, porque ahí me propuse, este libro puede ser considerado bastante barroco, ¿no? Hay una sucesión de imagen tras imagen tras imagen, y creo que tiene mucho que ver con el hecho de que estaba nuevamente tratando de probarme que soy poeta, ¿no? Y en Sirenas ya ahí siento mayor comodidad, digamos, con mi propia propuesta, y también traté de un poco depurar el lenguaje. La primera parte es mucho más narrativa y se desarrolla en Nueva York durante la pandemia, y luego la segunda parte, que un poco simula el movimiento de una sirena, el movimiento intermitente, ¿no? Es un poco mi regreso a Puerto Rico, y un poco también tener cuidado con el sonido de las sirenas, ¿no? Así que la sirena ahí tiene un significado doble, es tanto la sirena de emergencia que se escuchaba por las ambulancias, ¿no? Pero también la sirena mítica, ¿no? La que tienes que taparte los oídos o te va a seducir y quizás no vuelvas a donde tienes que volver, ¿no? Claro. Así que hay un juego ahí también referencial, pero el lenguaje es mucho más depurado, mucho más breve, y diría que más contenido, que también me interesaba explorar eso. Ah, qué genial, qué genial. Voy a buscarlo entonces, ¿sabes? Porque yo he disfrutado este libro y también me está interesando este que cuentas, ¿no? Sí. Y finalmente, para ir terminando, ¿tienes un proyecto encaminado? ¿Cómo se ve en tu caso la escritura? Pues mira, yo tengo muchos momentos en los que estoy escribiendo muy intensamente, y después hay momentos en los que no estoy escribiendo intensamente, ¿no? Usualmente estoy leyendo intensamente o trabajando en otras cosas. Me encantaría escribir más ensayos, ¿no? Y es un poco lo que estoy tratando de trabajar ahora, pero ensayos mucho más líricos, que no tienen nada que ver con el ensayo académico, ensayos más personales, ¿no? Pero que también incluyan un poco de investigación, porque a fin de cuentas me encanta el archivo, es un espacio precioso, ¿no? Pero sí quiero también desarrollar una voz reflexiva en prosa, ¿no? Pero que no abandone la imagen en ningún momento, ¿no? Así que estoy en eso, estoy trabajando con un árbol en Puerto Rico. No quiero adelantar demasiado, ¿no? Porque es muy prematuro, pero por ahí va, mi nueva obsesión es un árbol. Si no es el mar, pues entonces es el árbol, ¿no? Excelente.
Estaremos atentos entonces. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, es un placer conversar contigo y sobre todo leerte. Así No, y que muchas gracias por el interés, me emociona mucho que este libro caiga en manos peruanas y en un público pues latinoamericano, ¿no? excelente, muchas gracias Gracias a nuevamente ti. y amigos, te recomiendo el libro, ya está en librerías en Lima y por supuesto en la feria. Muchas gracias. Gracias nuevamente.